Bien, como dicho, en esta noche entonces nos acompaña el padre Saúl de los Padres Paulinos desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y entonces vamos a dar inicio, los otros invitados ya estarán ingresando también en la medida en que vamos a estar nosotros compartiendo este mensaje de la palabra. Entonces les invito para que dispongamos todo nuestro ser, nuestra mente, voluntad, corazón a este mensaje que la palabra de Dios en esta noche nos regala. Iniciemos nosotros en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invito para que pidamos la presencia del Espíritu Santo en esta noche, el Espíritu con sus dones sobre cada uno de ustedes, sobre sus vidas, sobre sus proyectos, sus familias. Lo vamos a hacer a través del siguiente canto, que es muy conocido. Ojalá, pues, si también nosotros queremos, cantemos también en esta noche, pidiendo asistencia especial del Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces, veamos esta presencia y sigamos el siguiente canto. Señor, con tu Espíritu, inúndame, Señor, con tu Espíritu, inúndame, Señor, con tu Espíritu, inúndame, Señor, con tu Espíritu, y deja En mi corazón, Señor, y aquí en mi corazón, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Pedimos la presencia, la protección también de nuestra Madre María en esta noche, que nos acompañe para coger como ella el mensaje de la palabra de Dios. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y damos la palabra en esta noche al Padre Saúl, que nos guía, nos acompaña para recibir el mensaje de la palabra a través de la lección divina. Bien, Padre, y gracias por su participación. Bueno, un saludo especial a todos ustedes, a las hermanas y a las discípulas que me han invitado a participar en esta noche con ustedes para meditar la palabra de Dios, el Evangelio de Mateo del día de mañana. La lección divina, como ustedes saben, consta de varias partes, que es la lección, la lectura, la meditación, la contemplación, la oración y la acción, que es la acción. Vamos a tratar de que en esta horita que tenemos, vamos a procurar hacer los 5 momentos. ¿Les parece? Entonces, la primera parte es la lección, la lectura. Le voy a pedir al diácono Fabio González que por favor proclame el Evangelio del día de mañana, y todos nosotros creo que tenemos la lectura de mañana, ¿cierto? Todos la tenemos. Entonces, por favor, la seguimos para que de esa manera podamos entrar en la sintonía con lo que el Espíritu Santo nos va a decir a cada uno de nosotros. Entonces, un canto me parece que es propicio para disponernos a la escucha de la palabra de Dios. Entonces, no sé si Linda lo puede entonar.
Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es El Señor esté con todos ustedes. y con tu espíritu. El Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús, al enterarse de lo sucedido, se retiró de allí en una barca a un lugar tranquilo para estar a solas. La gente se dio cuenta y lo siguió a pie desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó y vio aquel gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que traían. Al anochecer, sus discípulos se acercaron a decirle: el lugar está deshabitado y ya es tarde. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Pero Jesús les dijo: no es necesario que vayan, denles ustedes mismos de comer. Le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráiganmelos. Y después de mandar que la gente se sentara en la hierba, tomó los 5 panes, los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunciando la bendición, partió los panes, se los dio a los discípulos y estos a la gente. Comieron todos hasta hartarse, y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Luego hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió a la montaña para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del texto no la podemos dejar con una sola vez. Hay que leerla varias veces para poder entrar en sintonía con el Señor. Así que Néstor, por favor, Néstor F. Susa, por favor, lo invito a que lea de nuevo el Evangelio del día de mañana, versículos 13 al número 23. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Siguiente, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo.
Muy bien, muy buena lectura. Por favor, Lisa, la última lectura. Usted, por favor. Vamos para la tercera lectura. No nos podemos cansar de escucharla porque entre más lo escuchemos, podemos luego entrar en la contemplación y en la meditación. Entonces, Lisa, por favor, una tercera vez. Bien. Al enterarse Jesús se fue de allí en barca, él solo, a un paraje despoblado. Pero lo supo la multitud y le siguió a pie desde los poblados. Jesús desembarcó y al ver la gran multitud se compadeció y sanó a los enfermos. Al atardecer los discípulos fueron a decirle: el lugar es despoblado y ya es tarde. Despide a la multitud para que vayan a los pueblos a comprar algo de comer. Jesús les respondió: no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganlos. Después mandó a la multitud sentarse en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó la vista al cielo, dio gracias, partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Ellos se lo dieron a la multitud. Comieron todos, quedaron satisfechos, recogieron las sobras y llenaron 12 canastos. Los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Enseguida mandó a los discípulos embarcarse y pasar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirla, subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer, todavía estaba allí solo. Bueno, ya hemos escuchado 3 veces el texto que se nos propone para mañana, en este 18º domingo del tiempo ordinario. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde el Espíritu va marcando este camino? La lectura nos ha permitido escuchar lo que Jesús, lo que el evangelista Mateo nos propone para mañana. Vamos a pasar ahora a la contemplación. ¿Qué es contemplar el texto? Contemplar el texto es repetir con nuestras propias palabras, siguiendo lo que está aquí, lo que dice el evangelista. Ejemplo, el texto dice que Jesús se enteró de lo sucedido con Juan el Bautista, ¿cierto? Dice el primer versículo. ¿Qué dice el segundo versículo, Mónica Páez? Mónica, ¿qué dice el segundo versículo? El versículo Dice, 14. Padre, dice que Jesús ya desembarcó y al ver la gran multitud ya se compadeció de tanto acompañamiento y quiso sanar a los enfermos. Listo, hasta ahí, hasta ahí. Retomemos, por favor, Nelly Nelly, ahí veo a Nelly. El versículo 13, nuevamente, ¿qué es lo que nos dice? Jesús fue a un lugar apartado para estar solo, a meditar, y ahí la gente se enteró que él estaba solo y le siguió. Muy bien, muy bien. Excelente esas 2 reflexiones. Miren que vamos a darnos cuenta que el texto que nos va diciendo, no estamos diciendo ni interpretando absolutamente nada. Estamos siguiendo el texto. ¿Qué dice el versículo 15, doña Ana Lucía Quiñones? El versículo 15. Activa el micrófono, doña Ana Lucía. Mientras tanto, Carlos Freddy Salcedo. Carlos Freddy, ya. Al caer la tarde, ¿Sí? Sus discípulos se le acercaron para decirle: estamos en un lugar despoblado y se hace tarde.
despide a esta gente para que se vaya a las aldeas y se compre algo que comer. Palabra de Dios. Querían desentender, ¿cierto? Don Fabio, ¿qué nos dice ese versículo 16? No le escuché, pero fue la pregunta para mi padre. No, usted ya, doña Ana. Don Fabio, versículo 16. Activar el audio. No, Giovanni, sigue aquí don Fabio para seguir al padre, le estoy indicando el versículo 16, pero activar el audio. Ahí están bien, ya. No es Verso necesario, 16. no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Sigue la dinámica, los discípulos quieren desentenderse, ¿cierto? Pero ahora, Carlos Freddy, versículo 17. Carlos Freddy, ¿me escucha? Recuerden Bien. activar el micrófono. Versículo Muy bien, 17. Ya, qué pena, estaba cerrado el micrófono. Ellos respondieron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Muy bien. Ana Elsa, por favor, versículo 18. Jesús les dijo, tráigamelos aquí. Sencillo de versículo, muy sencillo, muy bien. Por favor, Néstor, versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los panes y los peces, los levantó los ojos al cielo, los bendijo, partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Muy bien. Nelly, versículo 20. Ya. El 20, comieron todos los discípulos, la gente, lo que les dieron los discípulos, y hasta les sobraron. Muy Quedaron bien. satisfechos y sobró 12 cestos de todos los pedazos que sobró. Versículo 21, Mónica. Los que comieron eran, sin contar mujeres y niños. Versículo 22, Ana. Ana Sarmiento Astudillo. ¿Tiene problemas con el micrófono? Sí. Entonces, doña Ana Elsa, por favor, otra vez usted, versículo Luego 20. hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Muy bien. Y doña Ana Sarmiento, por favor, el versículo 23. Después de despedirla, subió a la montaña para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí solo. Ok. Fíjense que ya llevamos 4 lecturas del texto. ¿Cierto que sí? 4 lecturas. Yo creo que ya no lo hacemos de memoria. Ya está aquí completico el texto. Por eso es importante leerlo varias veces para saber qué personajes encontramos. Ahora, por favor, Mónica, esto es un examen. Personajes que usted encontró, personajes. Mónica, se nos fue. Bueno, Néstor, ¿qué personajes encontramos en el texto? A Jesús, los discípulos, la multitud, Mujeres, niños. las mujeres, Mujeres, los niños. niños, Sí. los hombres, sí. Faltan unos muy importantes de todos. ¿Los apóstoles? Jesús. No, Los discípulos ya. No. faltan los más importantes de todos. Lisa, para usted. Los enfermos. Los pobres y enfermos. Vamos con eso. Ahora vamos entonces a entrar en el texto. Para comprender esos versículos que hemos escuchado, del 13 al 23, tenemos que preguntarnos qué pasó en los versículos 1 al 12
de este capítulo 14 que hemos escuchado. Mateo nos presenta, está de cumpleaños. ¿Sí? Está de cumpleaños. Herodes hace una fiesta. Y en la fiesta, Herodes está con los magnates, con los poderosos. Es decir, hay un banquete para los ricos. Hay un banquete para las personas que tienen poder. Es decir, para la gente rica. En ese banquete no hay pobres. El banquete de Herodes es un banquete de muerte, no es un banquete de vida. Es un banquete que va a estar plagado de sangre. Es un banquete donde por la euforia y por la emoción que estaba sintiendo, Herodes le dice a aquella que le va a dar todo lo que le pida por lo que ha realizado. Y la hija de Herodías le pide la cabeza de Juan el Bautista. Entonces la muerte de Juan el Bautista es lo que está sucediendo en los versículos 1 al 12 de este capítulo 14 que hemos escuchado. Herodes, los magnates, los poderosos, los ricos, la muerte. Herodes, en este banquete, lo que hace es demostrar que hay un poder tirano que está allí mezclado. Buscan tener vida matando la esperanza del pueblo de Israel. Esto es una cosa muy dura sentirlo así. Buscan tener vida matando la esperanza del pueblo de Israel. Un banquete que supuestamente está buscando la vida, lo que hace es que busca la muerte. Fíjense que una cosa muy interesante, el paralelo, porque luego nos acercamos entonces a esta bella meditación de los versículos 13 al 23. El banquete de muerte se convierte en el banquete de vida. El banquete de los poderosos se convierte en el banquete de los pobres, de los enfermos, de los lisiados, de los que no tienen nada. Y por eso vienen en ese sentido los movimientos que nos presenta Mateo. ¿Qué pasó con Jesús? Dice el versículo 13 que Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista y se retiró, ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué significa el desierto? El desierto significa el lugar donde Jesús, donde el pueblo de Israel encontró a Dios. Y por eso Jesús también se va a aquel desierto, se va a un lugar tranquilo. Pero la gente pobre se da cuenta que Jesús los dejó, que Jesús se les escapó frente a la noticia de que el mensajero de él había sido decapitado. Ese banquete de muerte genera en Jesús tristeza, pero una tristeza que se va a convertir en alegría. Porque también nos damos cuenta de que la gente se dio cuenta de esto y dice que a pie lo siguieron. Es muy importante tener en cuenta qué significa decir que a Jesús lo siguen a pie. Jesús se fue en barca, no está cansado. Jesús no se cansó.
De pronto le dio mareo. A veces los que viajan en barca pueden sentir mareo. Hasta se vomitaría de pronto Jesús. Pero fíjense lo interesante, que los pobres los siguen a pie. Cuando Jesús desembarca, vienen en ese momento importante, y es que Jesús desembarca y se da cuenta que lo están siguiendo. Es decir, Jesús no es ajeno a la situación que viven sus pobres. Jesús no se desentiende. Jesús sabe que debe ir y acompañarnos porque siente compasión. ¿Qué significa sentir compasión? Significa sufrir con el sufrimiento del otro. Es decir, sentir compasión, sentir apasionadamente el dolor de los otros. Y Jesús no se desentiende de esto. El pueblo, al igual que Israel, en Egipto, quiere salir de las ciudades. Los pobres quieren salir de la ciudad porque en la ciudad hay banquetes de muerte. Mientras que en los campos, en los lugares solitarios donde está Jesús, no hay banquetes de muerte, sino banquetes de vida. Fíjense la lectura que hemos hecho, más de 3 veces que hemos leído, nos va llevando a meditar este texto. ¿Cómo son esos movimientos de Jesús? Al anochecer, sus discípulos se acercaron a decirle: el lugar está deshabitado, ya es tarde, despide a la gente. Es decir, pasaron sin almorzar. Están fatigados. Y así como Herodes quiere y matar la esperanza del pueblo con la muerte de Juan el Bautista, los discípulos con esta reacción están diciendo a Jesús: mándalos a morir a la ciudad. Pero Jesús les cambia la torta. Jesús los voltea a ellos para que reaccionen frente a lo que está diciendo. ¿Sí? No es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. No tienen nada. Y Jesús les dice: denles ustedes de comer. La ciudad, por tanto, impera el dominio de Herodes, la muerte. Ahora los discípulos tienen que hacer lo contrario a Herodes. Preparen ustedes el banquete de vida. Pero los discípulos sienten temor. Los discípulos saben que ellos no tienen la capacidad. Y por eso van a decir: aquí hay estos panes y estos cuantos peces. Le dicen a Jesús: vean, esto es lo que hay. Usted verá cómo se entiende con eso. No es problema de nosotros. Usted los dejó mucho tiempo aquí, les conversó, les habló del reino, les habló de Dios. Preocúpese usted por ellos. No es problema nuestro. Y Jesús les dice entonces que manda a la gente a sentarse. ¿Qué significa comer sentado? ¿Qué significa comer sentado? Comer sentado significa comer en libertad. Los esclavos comían de pie. Estos enfermos, estos lisiados, estos pobres de Yahvé, se sientan porque se sienten libres. Porque Jesús da libertad. Y esto nos recuerda el Salmo 22, Salmo 23. En verdes praderas nos hace recostar. Hacia fuentes tranquilas nos llevas. Fíjense cómo Jesús, según Mateo, lleva a esta gente que está huyendo del banquete de muerte a un banquete de vida, a que se sienten, a que coman libremente. Después de eso,
Jesús agradece a Dios, a su Padre, y les da todo de comer. Jesús no usurpa la vida. Jesús la defiende, curando a los que están enfermos. Esa actitud de los discípulos puede ser la actitud de nosotros también, que a veces nos queremos comprometer con el más necesitado, que a veces queremos que los otros hagan el trabajo, pero nosotros no queremos ayudar a los más pobres, que lo hagan los otros. ¿Por qué nosotros? Jesús no se desentiende. Despedir a la gente era lo que querían sus discípulos, pero Jesús les dice: vayan, compren. ¿Qué significa comprar? ¿Qué significa comprar en el Evangelio de Mateo, en esta perícopa que estamos meditando? Comprar significa: regresen a la ciudad, a que los maten, a que los asesinen. Vayan, regresen. Si ustedes tienen confianza en mí, manden a la gente a morir, que Herodes los está esperando. Ese versículo 16, denle ustedes de comer, es la tarea del cristiano: dar de comer al hambriento. Sentarse significa entonces libertad, y por eso entonces viene un versículo maravilloso, el versículo 21. Los que comieron eran unos 5,000, sin contar mujeres y niños. Cuando se está con Jesús sobra. Cuando se está con Jesús quedamos saciados. Cuando se está con Jesús, María sabe si está faltando algo, como en las bodas de Caná. Se les acabó el vino. ¿Recuerdan ese pasaje? Capítulo 2 de Juan. Se les acabó el vino. Jesús, ¿qué le contestó a María? A mí no me importa. Es problema de ellos. Los novios no planearon bien la boda. Es problema de ellos. Pero María forza a Jesús a que obre el gran milagro. Y dice el texto de Juan que la cantidad de agua que convirtió en vino eran más o menos unos 600 litros de agua. Es decir, el vino significa alegría en la mentalidad hebrea. Si estamos con Jesús, nunca faltará la alegría. Pero quien se retira de Jesús empieza a sentir tinieblas, empieza a sentir oscuridad, empieza a sentir como que la vida no tiene esperanza. Y entonces dejamos que los poderosos acaben con las ilusiones. En cambio, Jesús no es el poderoso que acaba con las ilusiones. Jesús es el Rey poderoso que se ha hecho añicos por nosotros para darnos a Dios, para darnos la Eucaristía. Y por eso comieron todos hasta hartarse, dice el texto. Y viene entonces a la memoria la gran bienaventuranza. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Estos pobres de Mateo, los lisiados, los enfermos, tenían hambre y también tenían ganas de justicia. Hambre física, hambre espiritual, pero también la gran hambre de justicia. Y Jesús les hace justicia. Por eso, queridos hermanos, queridas hermanas, Jesús, después de hacer todo esto, va a orar, sube a la montaña. ¿Qué es subir a la montaña? Subir a la montaña es subir a la presencia de Dios, al encuentro personal, íntimo con Dios. Es decir, después de una buena acción, toca volver a Dios. Se agradece a Dios, Dios obra el milagro, y no queda otra cosa que agradecerle a Dios todo lo que ha hecho. Este domingo nos toca entonces, hermanos, recordar la oración colecta,
de mañana domingo, que decía o dice: ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad inagotable a quienes te invocamos. Así como los pobres iban tras Jesús y Jesús siente compasión, hoy nosotros decimos a Dios: Señor, concede bondad inagotable, para que conserves, para que nos gloriemos en tenerte como creador y como guía. Dios es el gran creador, Dios es el gran guía, Dios no nos deja a nosotros aguantar hambre. En un momento tan duro como el que estamos viviendo de pandemia a nivel mundial, a los que creemos en Jesús, no nos ha faltado el pan de cada día. Estamos saciados, estamos llenos, porque tenemos hambre de justicia y por eso estamos satisfechos. Esta es la meditación que he preparado para ustedes el día de hoy. Ahora los invito a que ustedes, a partir de lo que hemos escuchado, la lectura que hemos hecho, la contemplación, los versos que hemos repetido y la meditación, lo que el texto nos inspira, los invito a que si alguien quiere decir alguna palabrita, lo pueda hacer. De a uno, por favor, no se atropellen, de a unito. A ustedes, ¿qué les inspira el texto que hemos escuchado? Buenas noches, padre. Buenas noches con todos. No se me quitó. De la lectura que haríamos, de la lectura que estábamos haciendo también, hay algo que Jesús no necesitaba quizás de las personas o de muchos para hacer milagros, porque él por sí solo hubiese desde el principio ya sabía lo que las personas necesitaban, pero él más lo hace por dejarnos a nosotros o como darnos ejemplo de que nosotros tenemos que dar. Por ejemplo, ellos decían, solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces, él quería que demos, quería enseñarnos o quería inculcarnos a que no necesitamos mucho, quizás poco o casi nada, porque Él sabe lo que tiene nuestro corazón. A veces no necesitamos dar cosas materiales, quizá una palabra, ayuda de cualquier forma, pero Él nos hace a nosotros partícipes para que sepamos, para que veamos que nosotros podemos compartir. Él quiso enseñarnos esto para enseñarnos a despojarnos de algo de pronto que queremos y que estamos aferrados a ello y que de pronto no nos hace incluso ni falta, pero sí a otra persona. Eso, Padre, gracias. Gracias, Chanel. Buenas noches, Padre, y a todos. Hola, Alexander. Quiero sacar para el mensaje personal una frase tomada del versículo 19. Quiero concentrar en lo que dice allí, que alzó los ojos al cielo. Alzó los ojos al cielo. En muchos momentos uno tiene dificultades en el trabajo o relación con los hermanos, alguna situación que uno está tratando de resolver, uno no encuentra esa salida, no encuentra esa solución, esa respuesta, y es como la acción que en realidad uno hace, ¿no? Lo que hace es alzar los ojos y mirar a él, y es allí donde después de esta acción, y pues lógicamente con toda la fe pertinente, viene como ese mensaje espiritual y le ayuda a uno a resolver, y en pocos minutos uno siente ese peso, esa libertad, esa multiplicación, así como le pasó
como dijo Jesús, esa multiplicación, ya sea el conocimiento o ser uno más asertivo. Entonces me parece muy maravilloso esa práctica, todos los ojos al cielo, y a veces uno inconscientemente uno lo hace, ¿no? Ya dentro de la madurez espiritual, pues es una excelente acción que yo he venido tomando desde hace unos años, que ya he venido fortaleciéndome en lo espiritual, y esta acción en verdad que es muy iluminadora, ¿no? Levantarlos, alzar los ojos y mirar al cielo, y eso también tiene, digamos, un poder de fe y de mucha confianza en nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Muchas gracias, Alexander. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera meditar un poquito con el versículo 15, cuando dice: ya caía la tarde, sus discípulos que le acercaron diciendo: estamos en un lugar despoblado y ya despidámoslos a todos. Entonces, una pregunta que iría para nosotros todos: ¿cuántas veces actuamos como los discípulos? Si queremos despachar nuestros problemas, queremos despachar a nuestros hermanos que están enfermos o que pasan hambre, y queremos separarlos para sentirnos nosotros bonitos, estar nosotros bien. Entonces, veo cuántas veces, la pregunta que nos harían a nosotros: ¿cuántas veces actuamos como estos discípulos? Y no vemos la realidad como Jesús piensa: denles ustedes de comer. ¿Cuántas veces nos está pidiendo a nosotros Jesús que demos de comer al que necesite? Y no solo puede ser una comida corporal, sino también una comida espiritual. Y de ahí me llamó mucho más la atención también, no sé si me equivoco, padre, me puede corregir, el versículo 19, que dice: los mandó a sentar, alzó los ojos, dice el cielo. No sé, lo interpreto yo con la Eucaristía. No sé, padre, si estoy bien o mal, que se hace lo mismo, digamos, en la Eucaristía, que se hace el agradecimiento, todo. Yo creo que fue el principio de lo que Jesús nos dejó, la Eucaristía. Y de ahí me paso un poquito al versículo 23, que dice: Jesús se alejó a orar. Nosotros tenemos el pan de cada día, todos los días. ¿Cuántas veces agradecemos a Dios? No sé, serían las preguntas que teníamos que hacernos personal cada tarde. Eso es lo que Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Efectivamente, Mateo, en esta multiplicación de los panes y los peces, ya va prefigurando la Eucaristía. Y usted se recordará que la epíclesis y la anámnesis, que era la epíclesis, invocando al Espíritu Santo para que se consagre el pan y el vino, y la anámnesis, que es el recuerdo de lo que Jesús nos dijo: tomen, coman, es la prefiguración en estos textos. Por eso siempre se ha dicho que la multiplicación, este gran milagro, revela el gran misterio de la Eucaristía, donde todos somos comensales, donde todos podemos comer, donde todos podemos saciarnos de Dios y sobre todo también llenarnos de su Espíritu. Efectivamente, Ángel, muchas gracias por la pregunta. Podríamos decir también como 3 palabras, padre, también. Se partió, se repartió y se compartió. Entonces, en estos momentos, aún así en que nos encontramos en este confinamiento, es también la oportunidad de mirar esto que Dios nos da, ese partir y repartir, para realmente compartir y ser solidarios. Son muchas las noticias, son muchas las situaciones que a diario vemos y conocemos de personas que pasan por los conjuntos, que pasan por los sitios donde vivimos, suplicando, rogando, o hacen alguna actividad para llamar la atención y mirar y procurar un pan, una ayuda. Entonces, es como que Jesús nos dice: denle ustedes de comer.
vienen ellos pidiendo ayuda, pidiendo colaboración, de un lado. De otro lado, lo que decía ahora el señor que participó, pienso que sí, que es también el anticipo de la Eucaristía que Jesús hace en esta multiplicación de los panes con respecto a la institución del sacramento de la Eucaristía. Y ahora sigo yo con este confinamiento, ¿cuántos desearán la Eucaristía? Que es el verdadero alimento que sacia el hambre espiritual. Y entonces ahí sí decimos, ay, pero ¿qué hacemos y qué pesar? Porque para muchos todavía no hemos podido ir a un templo. Y entonces la necesidad de saciarnos espiritualmente a través del cuerpo y la sangre de Cristo es que sea Jesús como ese alimento primordial para nuestra vida en todo momento, en toda ocasión. Y exteriormente, con lo que el Padre Celestial nos regala, y compartir, especialmente ahora que se necesita, empezando tal vez por la misma familia, porque los más cercanos muchas veces son los que más necesitan y no nos hemos dado cuenta, que son también los vecinos, que son también los del frente, los del lado, que tenemos. Gracias. Gracias a la mamá de Elisa. Vamos a dejar en este momento la parte de la meditación. Lección, contemplación, meditación, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a una parte muy bonita, que es la oración. Vamos cada uno a hacer una pequeña oración, puede ser mental. Si alguien la quiere compartir con nosotros, bienvenida a esa oración, a partir del texto que hemos leído, ¿sí? Debe ser desde el texto que hemos leído. No decir, Señor, que seamos buenos pastores. Ahí nos dice que somos buenos pastores. Señor, que queremos ir a parrandear después de la pandemia. No, ¿sí? Permitamos que el texto nos ayude a hacer una oración bonita. Ejemplo, Señor Jesús, quiero estar a los pobres, permíteme compartir mi pan con ellos, darles una palabra de aliento y orar como tú oras. Amén. Ejemplo, una oración cortica a partir del texto que hemos leído. Entonces démonos un minuto para orar y para sacar como familias esa pequeña oración dirigida a Dios. Iluminados por el Espíritu Santo, hagamos nuestra oración a partir de la lectura, la contemplación y la meditación del Evangelio del día de mañana. Si alguien quiere compartir con la oración, bienvenidos. Una oración corta dirigida a Dios. En esta noche, Señor, te agradecemos por el don de tu palabra. Te pido para que a través de la luz de tu Espíritu Santo nos capacites para poder dar de comer a tantos hermanos necesitados en estos momentos. No solo de un alimento material, sino aún más, el alimento de la fe, de la esperanza, del amor, para continuar adelante siendo fieles a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.
Señor Jesús, que ejemplo tuyo, que eres el gran orante, nosotros igualmente lo seamos todos los días, en todo momento, desde que iniciamos el día, ser orantes. Una tradición muy bonita que se ha perdido, y Jesús aquí hoy nos la recalca, que es orar y darle gracias a Dios por el pan que nos da diario. Le damos gracias a Dios por el pan que nos ha dado, pero igualmente sintiendo compasión y sintiendo también solidaridad por aquellas personas que no lo tienen. Pidámosle a Dios nuestro Señor para que así como Él es el gran ejemplo de oración con la Virgen María, nosotros en nuestros hogares, en este momento en que estamos en estas cuarentenas, realmente seamos unas personas llenas de oración. Amén. Santísima Virgen, de tu mano te pido para que intercedas ante nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Todopoderoso, para que ilumines aquellos hogares donde sus necesidades básicas se encuentran algo vacías, y eleven sus ojos al cielo y su corazón les permita llenarse de fuerza para suplir las necesidades en estos momentos de dificultad y puedan de alguna manera salir adelante con la fuerza de Cristo. Amén. 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 Señor Jesús, en estos momentos la humanidad entera, en multitud, nos acercamos a ti a pedirte que nos sacies de tu perdón, de tu misericordia, como saciaste a esta multitud con pan y peces, porque en este momento necesitamos que nos ayudes a sobrellevar cada una de las necesidades, cada una de las presiones, tristezas, incertidumbres que nos inundan en nuestros continentes, en nuestros países, en nuestros hogares, en clínicas y hospitales, padeciendo a estos pacientes con esta pandemia. Entonces, Señor, te pedimos en esta noche que sacies con tu bondad, con tu misericordia, y nos llenes de vida, de salud y de esperanza. Fortalece nuestra fe. Amén. 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 Señor Jesús, no permitas que nuestras debilidades, nuestros cansancios nos aparten de ti. Danos siempre esa gracia, esa fortaleza de continuar unidos a ti. Que este pan, estos peces que tú multiplicaste, Señor, sepamos también hacerlos multiplicar para cuánta gente necesita de ti. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra, donde nos invitas a depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en ti. Amén. 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 Te doy gracias, Señor, por el pan de todos los días. Te quiero pedir, mi Señor, que nos enseñes a no tener este pensar de los discípulos, de tratar de despedir a la gente que se vaya a otro lado. Antes, más bien, Señor, enséñanos a compartir lo que tenemos con los más necesitados. Amén. 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 Te alabamos y te bendecimos, Padre, por esta grande bondad que tiene para con cada uno de nosotros. Gracias por regalarnos tu pan eucarístico, regalarnos tu palabra, que nos alimentamos cada día, que es esa fortaleza que nos da para ser dóciles a tu santísima voluntad. Nunca nos cansemos de orar los unos por los otros, para que tengamos siempre esa fe, esa esperanza y ese amor uno con el otro. Bendícenos y acompáñanos en cada momento y circunstancia de nuestra vida. Amén. 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 Ahora vamos a pasar al quinto momento de nuestra lección.
nos unimos a la oración que los demás compañeros han tenido en su corazón. Pero viene el momento de la acción. ¿A qué nos vamos a comprometer durante esta semana? ¿Qué compromiso adquirimos? Ya hemos leído, hemos contemplado, hemos meditado, hemos orado. Ahora viene una cosa muy importante, la acción. ¿A qué nos comprometemos esta semana? Entonces, vamos a hacerlo mentalmente. Vamos a pensar nuestro compromiso y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a cumplirlo para que de esa manera hagamos viva la palabra que hemos meditado el día de hoy. Voy a hacer la lectura para después de la lectura de la Sagrada Escritura, que la familia Paulina, cuando leemos la palabra de Dios, la hacemos al final. Jesús, divino Maestro, tú tienes palabras de vida eterna. Creemos, Señor, y verdad, pero aumenta nuestra fe. Te amamos, Señor, y camino con todas nuestras fuerzas, pues has mandado observar con perfección tus mandamientos. Te suplicamos, Señor y vida, te adoramos, te alabamos, te rogamos y te agradecemos por el don de la Sagrada Escritura. Con María recordaremos y guardaremos tus palabras en nuestra mente y las meditaremos en nuestro corazón. Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Y antes de la bendición, agradecerle a las hermanas y a discípulas por la invitación, a todos ustedes por la paciencia. Que Dios los bendiga. Qué rico saber que les gusta leer la palabra de Dios y meditarla. Es muy bacano meditar la palabra de Dios, sentirla, gozársela. Escudriñen la palabra de Dios, léanla varias veces y verá que vamos entrando en las dinámicas de lo que el Espíritu quiere darnos a entender. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Padre, por su mensaje. También nosotros agradecemos a nuestros participantes que nos esta noche desde Bogotá, desde Medellín, desde Barranquilla, Tunja, Neiva, aquí en el Ecuador, que estamos también en nuestros queridos amigos y familia que se hacen de Loja, y también aquí en Quito, ¿no? Entonces, muchas gracias a usted, Padre, en esta iluminación que nos ha dado, y gracias también por acompañarnos, que sea la primera, y también le invitaremos en una próxima para que ir acompañando a Iluminados con este don tan grande que el Señor le ha dado a usted también. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Dios Todopoderoso, que es rico en misericordia, les conceda a ustedes y a sus familias meditar su palabra, contemplarla, hacer vida con ella, que nunca falte en sus hogares el pan material y espiritual, que se vean preservados de toda enfermedad y les conceda vivir con alegría su cristianismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga de Bogotá. Saludos. Gracias con todos. Que pasen una linda noche. Hermanas, hasta mañana. Muchísimas gracias porque tengo que devolver la computadora. Gracias, hermana. Buenas noches.